Después lo subo a internet. Bueno, pues como les decía, íbamos a hablar del sensor W10, que es un sensor muy flexible, es un sensor muy versátil, nos sirve para muchas cosas. Es un sensor muy aguantador porque es de acero inoxidable. O sea que tiene muchas características que lo hacen muy interesante para muchas fábricas. Y la ventaja es que aparte del sensor es muy versátil, tiene muchas formas de sensado. A ver, vamos a empezar. Y dice, sensor fotoeléctrico W10. Descripción del producto. El sensor W10 de detector de detección sobre objeto. Fíjense, esto es ya desde aquí, esto es interesante. Este sensor detecta sobre el objeto mismo que va a sensar. No necesita un retroreflector, no necesita una cinta, no necesita nada. Simplemente el sensor va a sensar directamente sobre el objeto. Esto ya es una ventaja porque hay otros sensores que necesitan tener un retroreflector o alguna cosita por ahí para que puedan detectar. Y este no, es un sensor de detección sobre objeto. Debido a su manejo sencillo, su construcción y su alto rendimiento, resulta ideal para la detección precisa de objetos en ambientes complicados. O sea que donde tengamos algún ambiente complicado, ahí podemos tener este sensor. ¿Qué es un ambiente complicado? Pues un ambiente donde hay humedad, un ambiente donde hay mucho ruido eléctrico, donde hay que lavar a chorro de agua, etcétera. Entonces, este sensor tiene la ventaja de que puede trabajar en esos lugares y lo hace muy bien. Su construcción robusta y su alto rendimiento resulta ideal para la detección precisa de objetos en ambientes complicados. Bueno, ya vimos por qué es bueno para ambientes complicados. En primer lugar, porque es de acero inoxidable. Y en segundo lugar, porque es IP69K. Desde su pantalla táctil e intuitiva, fíjense otra cosa interesante. El sensor tiene esta pantalla, que es una pantalla táctil e intuitiva, o sea, muy fácil de programar, muy fácil de manejar, pero ya no utiliza botoncitos, ya no utiliza potenciómetros, ya no utiliza otras cosas, sino trae su pantalla táctil, que aparte es muy intuitiva, entonces eso lo hace muy fácil de programar y sobre todo de una manera muy visual cómo se programa. Entonces dice, desde su pantalla táctil e intuitiva, se ajustan los parámetros del sensor con comodidad. La opción de aprendizaje permite una rápida adaptación del sensor a los requisitos de la aplicación. Fíjense, aquí el sensor, como es muy versátil a la hora de programarse, pues se ajusta fácilmente a, a las características de sensado que requiera la aplicación que queremos resolver. Entonces eso es muy bueno, tener un sensor que se pueda adaptar pues a muchas aplicaciones, no voy a decir que a todas, pero a muchas aplicaciones pues es muy bueno. Las distintas funciones disponibles en la modalidad multimode, como la supresión de fondo y de primer plano, fíjense, esto es muy interesante. Este sensor puede funcionar como un sensor supresor de fondo o como un sensor supresor de primer plano. ¿Y eso para qué? Bueno, pues habrá aplicaciones que podamos resolver con supresión de fondo y habrá situaciones que no podamos resolver con supresión de fondo y tengamos que utilizar la supresión de primer plano. Las dos opciones las tenemos disponibles en este sensor.
Distintas funciones disponibles en la modalidad multimode, como la supresión de fondo y primer plano, permiten el uso del sensor en numerosas aplicaciones. Eso espero que quede claro. Características sobresalientes de este sensor. El sensor es de tecnología de triangulación láser, o sea, es de tecnología de triangulación, por lo tanto es muy preciso el sensor en cuanto a las distancias que mide y las distancias que nos da. Es muy preciso. Es de alta precisión. Ok, aquí lo dice. Mínimo costo de almacenaje de stock, gracias al escaso número de variantes. Fíjense, SICK está apostando hoy en día, en vez de tener 10 sensores de una misma familia, a tener uno o dos que tengan todas las características de esa familia. Y aquí está pasando lo mismo. En estos sensores tenemos pocas variables y entonces tenerlo en stock realmente no es costoso. Carcasa robusta de acero inoxidable, grado de protección IP69K, ya lo habíamos mencionado. Funciones multimode, fíjense, esto es muy importante. El sensor puede funcionar de varias maneras. Puede funcionar como de forma speed, estándar y precision. Así como los principios de funcionamiento de supresión de fondo y de supresión de primer plano. Ahorita vamos a explicar qué es cada una de las funciones de speed, estándar y precision. Montaje estandarizado, fíjense, esto también es muy bueno. Montaje estandarizado con perforaciones para tornillos, o sea que el sensor lo podemos fijar con tornillos a una base, o lo podemos montar tipo cilíndrico, como si fuera un sensor cilíndrico. Tiene su nariz de montaje y ahí se hace una perforación de esa anchura, se mete la nariz y del otro y se sostiene con una tuerca de metal. Entonces digamos que tiene las dos más útiles metodologías de fijación. Aparte de eso, trae ajustes preconfigurados y múltiples opciones de aprendizaje para una integración segura. Los ajustes preconfigurados trae una preconfiguración cuando hablamos de un sensor estándar, en la modalidad estándar, para detectar los objetos más comunes, digamos. O se viene programado para funcionar de la forma en que detecte más objetos. Protección contra manipulación. Función de bloqueo para interfase de usuario. Como la interfase de usuario de ahí es desde donde programamos nuestro sensor, pues muchas veces las personas que están manejando las máquinas les entra la curiosidad y quieren empezarle a picar al sensor y muchas veces lo que hacen es que lo desprograman. Pero en este caso nosotros tenemos una función de bloqueo para la interfase de usuario, o sea, para la interfase táctil. Más datos de la descripción de este sensor, hay modelos disponibles. Fíjense la distancia de conmutación mínima y máxima. Todos comienzan en 25 milímetros y hay uno que termina en 220 milímetros, otro que termina en 300 milímetros y otro que termina en 400 milímetros. O sea, tenemos tres modelos aquí. Modo de conmutación en claro oscuro, o sea, cambia cuando cambiamos en una posición de blanco a negro. Cuando el haz láser pasa de un objeto blanco a un objeto negro. Salida conmutada en contrafase. La salida puede ser PNP o NPN, tiene las dos salidas, PNP y NPN. Y estas salidas son las que cambian en contrafase cuando el sensor detecta un cambio o un cambio del objeto, del color del objeto. Fuente de luz láser roja visible. Fíjense, esto es muy interesante. Fuente de luz láser. Ya sabemos que la luz láser es muy
es muy, pues, usada en sensores de alta calidad porque esta luz láser, pues, llega muy lejos, es muy finita, es un puntito nada más, pero aparte que sea roja y visible, nos va a ayudar a fijar perfectamente bien el sensor, a montarlo perfectamente bien, ya que nosotros vamos a ver en dónde está dando esa luz, en dónde cae esa luz. Entonces es muy bueno que sea roja y visible, pero aparte tiene la ventaja de que es clase 1. ¿Esto qué quiere decir? Que es un láser muy, pues muy, cómo les podría decir? Muy poco agresivo para la vista del operador. Es un láser muy poco agresivo, entonces no tendríamos problemas con este tipo de láser. Láser clase 1. Y el tipo de conexión, bueno, pues ya lo saben, es el mismo conexión de siempre, una conexión M12. Miren, aquí está la pantalla táctil y la podemos ver. Podemos ver que está abierta. La pantalla se puede programar en este momento. Descripción, vamos a ver la descripción. Modos y funciones disponibles. El sensor dispone de varios modos de detección, modos de servicio y otros ajustes que se utilizan y seleccionan en función de la aplicación. Todo es en función de la aplicación. Aquí este sensor lo vamos a manipular y lo vamos a programar todo en función de la aplicación. Es posible cambiar los distintos modos mediante la pantalla táctil, eso ya lo habíamos visto, o por IO-Link. Esto es nuevo, no sabíamos, pero el sensor tiene IO-Link y por medio de IO-Link podemos cambiar también los parámetros. Aquí encontrarán un resumen. Miren, aquí está un resumen y de modos y funciones, de modo y de descripción. Entonces, configuración, principio de funcionamiento. Puede ser supresión de fondo, VGS, y aquí nos dice que el sensor detecta los objetos de forma fiable, independientemente de si hay un fondo o no. Entonces podemos utilizar el sensor VGS, por ejemplo, donde hay fondo o donde no hay fondo. Otro modo o otra función es la supresión del primer plano, FGS. El sensor detecta los objetos situados delante del fondo con una pequeña distancia entre el objeto y dicho fondo. Es necesario un fondo estable. Aquí sí necesitamos un fondo estable porque acuérdense que en el FGS nosotros tomamos como base, pues sí, como referencia el fondo. Es necesario un fondo estable como referencia, aquí lo dice. El sensor se utiliza habitualmente para detectar objetos planos en cintas transportadoras. Bueno, ya vimos los dos principios de funcionamiento con los cuales puede funcionar este sensor, pero también tiene tres modos de sensado. Tiene el modo estándar, modo por defecto adecuado para la mayoría de las aplicaciones. Este modo estándar es como el sensor sale de la fábrica. Trae una programación de fábrica y esa programación de fábrica pues es adecuada para la mayoría de las aplicaciones. Es como más lo podríamos utilizar. Esto quiere decir que si compramos este tipo de sensores, lo conectamos y lo ponemos a sensar, es muy probable que empiece a funcionar inmediatamente y de manera correcta. Modo de velocidad. Se obtienen datos rápidamente con una distancia de conmutación reducida. O sea, el sensor sensa más rápido, pero limita su alcance. Y finalmente, modo de precisión. Los datos se obtienen con una frecuencia reducida, pero con una distancia de conmutación mayor. O sea, en este caso tiene una frecuencia reducida, o sea, va a estar sensado, va a tardar más en sensar, en mandar los datos, pero va a tener una distancia de conmutación mayor. Entonces, miren, aquí está una pequeña descripción de cada una de estas funcionalidades. En el modo de velocidad, se obtienen datos más rápidamente con una distancia de conmutación reducida. Para aplicaciones que requieren un tiempo de respuesta corto en el eje XY. Por ejemplo,
para identificar un borde que irrumpe lateralmente con una alta resolución temporal o para contar objetos rápidamente. En el modo estándar, la programación de fábrica es la programación de fábrica cuando la mayoría de las aplicaciones es programación de fábrica adecuado para la mayoría de las aplicaciones. Es lo que les decía yo. Viene programado de manera que pueda censar las más aplicaciones que sea posible. Para aplicaciones que requieren el más alto nivel de propiedades del dispositivo y para garantizar una buena detección. Funciona con facilidad en la mayoría de los campos de aplicación. Finalmente viene el modo precisión o precision en inglés. Los datos se obtienen con una frecuencia reducida con una distancia de conmutación mayor. Para aplicaciones que requieren una alta precisión en el eje EZ. Por ejemplo, para detectar objetos pequeños delante de fondos cercanos. Bien, aquí tenemos el sensor W10, características físicas del sensor. Aquí están algunas características físicas, elementos de funcionamiento e indicadores de servicio. El número 1 es el LED verde. El LED verde en todos los sensores lo que nos indica es que la energía eléctrica está conectada. La alimentación está conectada al sensor. El número 2, LED amarillo. LED indicador de recepción de luz láser. Es el LED que nos va a indicar si estamos detectando algo o no. El 3, la pantalla táctil. Esto es la que tenemos aquí en esta parte del dibujo. Pantalla táctil, todo esto. El número 4, distancia actual desde el sensor al objeto. La distancia actual del sensor al objeto es 454 milímetros. 5, último aprendizaje válido de la distancia. Este fue el último aprendizaje válido de la distancia, el número 5. Número 6, indicador de estado sin bloqueo o con bloqueo. Pues esta pantalla la podemos bloquear por medio de este candadito. Cuando este candadito está cerrado, la pantalla está bloqueada. Cuando este candadito está abierto, la pantalla está habilitada. Y aparte de eso, tiene 4 teclas de navegación que son esta, 1, 2, 3, 4. Por aquí podemos nosotros navegar por la pantalla táctil. Ahora, pantalla táctil, funcionamiento de la pantalla. Puede accederse a cada elemento del menú pulsando su icono. Para pasar de la siguiente selección del menú, basta con deslizar la indicación de la flecha en la dirección de las flechas de navegación. Miren, aquí están todos los iconos que tenemos de indicación. Tenemos este que es el de configuración, FGS, BGS, modo de servicio, aprendizaje, single value, teaching, to value, inicio. O sea, tenemos todos estos iconos para nosotros elegir y hacer nuestro sensor, adecuarlo a la aplicación que queremos resolver. Modo estándar de velocidad, modo de precisión, modo estándar. Aquí está la salida, aquí podemos programar nuestro K1, nuestro Q2, detectar objeto, fondo, etc. Aquí tenemos todos los iconos que necesitamos para la programación de nuestro sensor. Aquí está el modo Teach, aprendizaje, modo Single Value, To Value, supresión de fondo, manual y salidas que podemos configurar vía IO-Link. Funcionalidad IO-Link. Ajuste mediante IO-Link. Además de la configuración manual en el dispositivo, el sensor también puede configurarse a través de IO-Link. El ajuste a través de IO-Link puede realizarse de 2 formas. Configuración a través de C-Link Box, software necesario SOPA CT de SIC. O sea, lo podemos programar por medio de la cajita. El C-Link es la cajita chiquita de software que nos hace mediante la cual podemos conectarnos al software SOPAS.
para hacer la programación del sensor. Y para ello dice aquí, conecta el sensor a un ordenador a través de USB utilizando C-Link Box. La otra forma de programar este sensor por medio de IO-Link es ajuste a través de un IO-Link Master. Y en este caso lo vamos a conectar a un control lógico programable, que no es otra cosa que un PLC. Entonces lo podemos programar por medio del C-Link y por medio del PLC. Características del sensor W10. La interfaz de comunicación IO-Link estándar admite las siguientes funciones: ajustes flexibles de los sensores, transferencia digital de las señales de los sensores al IO-Link Master, visualización y parametrización del sensor, diagnóstico condition monitoring para ver cómo se encuentra el sensor funcionando, identificación del dispositivo, sustitución sencilla de dispositivos y ciertos eventos que se pueden checar desde ahí. Entonces, en resumen, lo que deben ustedes recordar acerca del sensor fotoeléctrico W10 cuando vayan a ver un cliente, cuando estén platicando de este sensor, estos puntos son los que ustedes deben recordar, los que ustedes deben aprender acerca de este sensor. El sensor W10 es un sensor muy robusto, ideal para entornos difíciles. Es índice de protección IP69K. O sea, vean un entorno difícil, piensa en el W10. Gracias a sus modalidades de sensado es muy versátil. Entonces lo podemos manejar, lo podemos programar de tal manera que sea lo más parecido o lo más necesario para resolver nuestra aplicación. Nosotros podemos hacer el sensor que se parezca al sensor ideal para nuestra aplicación. Cuenta con una pantalla táctil de fácil programación, eso ya lo vimos, una pantalla muy moderna, muy fácil para programar, muy visual. Cuenta con tecnología de triangulación, lo que lo hace muy preciso. Acuérdense que la tecnología de triangulación hace sensores muy precisos y este es uno de ellos. Funciona con luz láser roja clase 1, por lo tanto es preciso y confiable. Al funcionar con luz láser roja, pues se vuelve muy útil para detectar objetos pequeños, porque el haz láser es un haz muy finito, el spot láser es muy finito, es como de 0.6 milímetros, algo así por el estilo. Y la clase 1 nos dice pues, que es un láser que no daña la vista, es un láser que no nos va a hacer daño. Cuenta con modos de funcionamiento: supresión de fondo, supresión de frente, precision, velocidad y estándar. Podemos ajustar esos tres modalidades de sensado: precision, velocidad y estándar. Después de haber ajustado nuestro sensor para que sea supresión de fondo, supresión frontal. Su montaje es muy fácil con tornillos o con tuerca, o sea que no tenemos problema. Lo que haya estado ahí montado antes o lo que tengamos que montar va a ser muy fácil para nosotros. Viene preconfigurado de fábrica para aplicaciones estándar. Acuérdense, esta preconfiguración de fábrica es una preconfiguración que nos permite poner el sensor y que empiece a funcionar inmediatamente. Prácticamente, en este caso, es un plug and play. Pantalla táctil bloqueable para evitar que le metan mano las personas que no deben. Y finalmente, bajos costos de stock debido a pocas versiones y cuenta con IO-Link. Esto es lo que ustedes deben recordar de este sensor, tener en mente o hacer una tarjetita por ahí, traerla en la bolsa para que recuerden estas características del sensor. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Le paso el micrófono a Andrés, a nuestro compañero Andrés, a ver qué nos tiene el día de hoy. Adelante, Andrés. Buenos días.
Bluetooth yo también tengo, pero... Bueno, ¿me escucha bien? Sí, Andrés, ya te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Pues les vamos a hacer brevemente una pequeña demostración de cómo funciona el W10. O sea, sinceramente yo considero que creo que es el producto más completo que tenemos. Como bien nos menciona José Luis, pues tiene muchísimas funciones, ¿no? Es un sensor que puedes programarlo de diferentes formas dependiendo de cómo lo necesites. Si quieres un sensor con supresión de fondo, supresión de frente, si quieres configurar tus salidas que sean PNP, NPN, ahora sí que tú puedes jugar mucho con la información que te muestra el sensor. Ahorita les vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona el sensor por medio del SOPAS. De hecho, lo vamos a presentar desde el perfil de Luis. Sí, ya se ve. ¿Sí? No, todavía. Pero creo que no estás compartiendo la pantalla completa. Solamente, no. O sea, se ve la principal del SOPAS. Ya, ahora sí. Habla ya y muévele aquí. Va, perfecto. Deja tu compu. Lo pongo por aquí al lado. Me disculpa, tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos por acá. Gracias. Ok, perfecto. Al momento de ustedes intentar conectar un W10 por medio del SOPAS, ustedes pueden ver esta interfaz. Ustedes conectan su W10. Voy a prender un poquito mi cámara por acá para que lo puedan ver. En cuanto conectan ustedes el W10 por medio del Master IO Link, les debe de aparecer esta interfaz con esta información del sensor que está conectado actualmente. Al momento de darle doble clic, ven toda la información que les muestra el sensor. Este de aquí a la derecha viene siendo la distancia que está detectando, la distancia que está detectando nuestro W10. Y aquí del lado derecho pueden detectar el estado que está mostrando nuestras salidas digitales. Estas salidas digitales son configurables. Ahorita les voy a enseñar un poco de cómo se configuran estas salidas digitales. ¿Okay? Aquí podemos observar la información en tiempo real de cómo nos va mostrando nuestro sensor W10. Y por ejemplo, mientras ustedes pueden ver del lado derecho en el QL1 y QL2 cómo se activan y se desactivan las salidas digitales. Estas salidas digitales, ustedes pueden jugar un poquito con la información dependiendo de cómo lo necesite el cliente. Pueden utilizar información de un teach de un solo punto, teach de 2 puntos, pueden hacer un teach de modo ventana. Realmente tiene un sinfín de funciones, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieran ustedes. Adicional de cómo de que lo pueden programar aquí por medio del SOPAS, el W10 tiene algo muy en particular que yo le quiero dar bastante peso, que es que tiene su pantalla táctil, ¿no? Una pantalla táctil con una interfaz que sea muy sencilla de programar, donde tiene iconos de tal forma donde cualquier persona lo pueda entender y lo pueda programar. Les voy a mostrar. Me parece que se ve mi cámara. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Aquí tenemos nuestro W10, ¿no? Es un sensor pequeñito, metálico, sencillo. Tenemos 4 versiones diferentes actualmente. Entonces, tenemos 2 versiones planas, como lo podemos ver aquí. Si se fijan, es completamente plana esta parte de la superficie. O si lo quieren híbrido, tiene como la nariz de botella, que le llaman algunas personas, que tiene aquí una pequeña rosca, tiene una pequeña forma circular y una rosca para que ustedes lo puedan acoplar a cualquier base, ¿no?
Entonces, de este lado, ustedes pueden ver esta pequeña interfaz que tiene el W10, que es súper, súper, súper sencilla de utilizar. Entonces, ustedes, me parece que, bueno, se ve muy poquito, pues, pero cuenta con diferentes menús, los cuales ustedes pueden utilizar dependiendo de cómo quieran el sensor. Por ejemplo. Aquí la forma más sencilla que pueden utilizar ustedes el sensor es con un teach de un punto. Ustedes le acercan algún objeto. Por medio de la pantalla táctil hacen el teach. Ok. Entonces, si se fijan, aquí tenemos nuestro LED indicador de cómo se activa y se desactiva dependiendo de la distancia que nosotros les hicimos el teach. Entonces, bueno, no se está viendo, pero aquí. Se activa y se desactiva desde la distancia que yo hice el teach. Y como ustedes pueden ver en la página principal, pues pueden ver cómo se va modificando el estado desde el SOPAS, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del W10. Esta facilidad con la que cualquier persona puede hacer la programación de este W10. De nuevo, les digo, pueden hacer teach de un punto, teach de 2 puntos, pueden hacer un teach de ventana, pueden hacer un teach manual. Si me dicen, ¿sabes qué? Quiero exactamente tal distancia, lo puedes programar manualmente desde el mismo sensor y tú le puedes definir. ¿Sabes qué? Quiero que sea, no sé, a los 200 milímetros. A los 200 milímetros en adelante, quiero que se me active la señal digital. Entonces, de esta forma, ustedes tienen este sensor de presencia, pero con muchísimos usos diferentes. De nuevo, pueden ser PNP, NPN, con supresión de fondo, con supresión de frente. Hay un sinfín de posibilidades con el W10. Por eso yo creo que es de los, si no es que el mejor producto que podemos tener nosotros, es este pequeñito sensor de aquí. ¿Alguna duda que tengan de cómo es la programación, de cómo es la función del W10? Acá conmigo también está Luis Loaiza, que conoce bastante bien el producto. ¿Alguna duda que tengan? Yo tengo una duda. Para cuando llegan clientes de que dicen, oye, es que mi sensor tiene alcance de 10,000 milímetros, 20,000 milímetros, ¿por qué tienen tantas distancias y por qué, por ejemplo, a veces algunos productos no tienen tanto alcance? ¿Para qué se requiere tanto? Porque yo veo las celdas y pues a 50 centímetros ya estás haciendo la detección de un elemento, ¿no? Por ejemplo. A ver, ¿puedes repetir la pregunta, Eric, por favor? Que se nos cortó aquí el audio. Sí, claro. Es que he visto que también algunos sensores de la competencia dicen que tienen, no sé, 20 metros de alcance, 10 metros de alcance. Y veo que nosotros tienen, por ejemplo, 70 centímetros, 40 centímetros. ¿Por qué la competencia maneja esas distancias si van para la misma aplicación? ¿Y cómo nos diferencia a nosotros? Pues sí, ¿cuál es el factor cualitativo? O si es una desventaja que tenga tan corto alcance. Esa es mi pregunta. No, está al revés, Ok. tal vez viste, es decir, hay sensores de nosotros que inclusive tienen más de 1 kilómetro de distancia de rango, pero son para diferentes aplicaciones. En realidad, por ejemplo, si comparas este sensor digamos que para las aplicaciones que se usa y el tamaño y la tecnología y etcétera, es el sensor con mayor rango del mercado de su tipo. Ya. No más que lo que has de haber visto es que hay sensores para otro tipo de aplicaciones, sobre todo las de posicionamiento y así, que tienen rangos mayores. Nosotros también tenemos de rangos mayores, como te digo. Hay sensores aquí de hasta 1,5 kilómetros de Sí, sí, distancia. Entonces, ajá, exactamente. pero son muy diferentes. O sea, ese sensor, para empezar, está como si agarras una sandía, ¿no? Es decir, no lo vas a poner en una celda de ensamble que mide 1 por 1 metro y las distancias de detección son de
20, 30 centímetros, porque pues te va a ocupar la mitad de la máquina, ¿no? Entonces son simplemente diferentes aplicaciones, pero lo que sí te puedo decir es que en este tipo de sensor, si comparas, digamos que con los que se le parecen o se le asemejan de la competencia, que hay dos prácticamente idénticos, este es el que tiene mayor rango de todos. Ya veo, ya. Ok, no, pues sí traía esa confusión. No, te agradezco, Luis. No, hombre, ¿de qué, mi Eric? Qué bueno que resuelvas las dudas. Otra cosa que hay, otro comentario que quiero hacer es que muchas veces el fabricante de maquinaria dice, por ejemplo, oye, nos hace falta un sensor. Y dicen, pues nos sobró uno de la vez pasada que está por ahí en el cajón, ponle ese. Y detecta, sí, detecta, no te preocupes. Y le ponen un sensor que no es el más adecuado. Acuérdense que los especialistas en sensores son ustedes. Y cuando se dé una situación así, un sensor de alcance de 20 metros que está sensando a 40, 50 centímetros, pues obviamente es una aplicación que no está del todo correcta. Ustedes tienen la autoridad de decir, este sensor no está del todo correcto. Aquí vamos a poner este y les va a funcionar mejor. O sea, muchas veces es la falta de, ¿cómo le vamos a decir?, de sensibilidad del fabricante de las máquinas. Gracias. Gracias, José Luis. Igual la pregunta que hace Camilo ahí en el chat. Uno es el sensor de Keyence que se llama, bueno, el modelo o la familia LRZ, L de Luis, R de Ramón, Z de zoológico. Y el otro es el Levaner, marca gringa, que el modelo es el Q4X. Esos son los dos sensores, digamos que competencia 99% directa, es decir, prácticamente son copia uno del otro, entre comillas. Pero el de nosotros actualmente es el de mayor rango, mayor precisión, mayor funcionalidad y menor precio. Entonces, en todo gana el cliente, sinceramente. Muchas gracias. Adelante, Camilo, no sé si quieras decir algo más. Creo que no. Bueno, si no hay otra duda, pues muchas gracias a todos. No sé si te quieras despedir, José Luis o Andrés. Claro que sí, Luis, muchas gracias. Gracias por tu intervención. Gracias por tu intervención también, Andrés. Y primeramente, Dios, aquí nos vemos la semana entrante. Y realmente pónganle atención a este sensor. Es un sensor que creo yo que tiene mucho campo de acción y se debe de poder vender con mucha facilidad. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Luis. Hasta luego, dentro de 8 días. Nos vemos. Gracias a Gracias, que ustedes. estén Que bien. tengan buen día. Buena Hasta luego. semana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Que les vaya bien y hasta luego.